Jaque Martínez tenía exactamente 3 cosas a su favor al descender de la nave de transporte hacia la estación de investigación Fluffington. Primero, tenía un doctorado en xenobiología de la universidad más prestigiosa de la Tierra. Segundo, tenía un ego enorme. Y tercero, estaba a punto de convertirse en el padre adoptivo más reticente de la galaxia. Pero retrocedamos un momento. Jaque se pavoneaba por la esclusa de aire como si fuera el dueño del lugar, lo cual era adorable, considerando que llevaba exactamente 47 horas en el espacio profundo. Su impecable uniforme nuevo prácticamente gritaba novato, y su confianza podría haber alimentado los generadores de la estación durante una semana, la clase de confianza que solo proviene de no haberse equivocado nunca en nada importante en sus 28 años de existencia. Bienvenido a Fluff World, anunció el comandante Vex, el administrador jefe de la estación. Ahora bien, Vex era lo que los humanos llamaban cortésmente reptiliano, y lo que todos los demás llamaban ese tipo escamoso que nunca sonríe. Medía 2,5 metros, tenía la piel como un bolso de diseñador y poseía el porte cálido y acogedor de una auditoría fiscal. Gracias, comandante, respondió Jaque, sin molestarse en ocultar su sonrisa. Me encanta lo que has hecho con el lugar. El lugar, para que conste, era un puesto de investigación estándar que parecía como si alguien hubiera cruzado un laboratorio con un edificio de oficinas realmente aburrido. El tipo de arquitectura que decía, nos tomamos la ciencia muy en serio y la diversión está estrictamente prohibida. Doctor Martínez, empezó Vex, con la voz llena de entusiasmo al leer una lista de la compra. Antes de que empiece su investigación, hay ciertos protocolos que debemos discutir. Cierto, protocolos, dijo Jaque con un gesto de desdén. Mire, agradezco toda la información sobre seguridad, pero he estudiado los informes preliminares. Estamos hablando de fauna local que el equipo de investigación clasificó como potencialmente peligrosa. Estoy seguro de que no es nada que no pueda controlar. El ojo del comandante Vex se crispó. Fue un pequeño tic, apenas perceptible, pero en un rostro que rara vez mostraba expresión, bien podría haber sido un letrero de neón parpadeante. Humano detectado, prepárese para un dolor de cabeza. Doctor Martínez, las criaturas en cuestión no son solo potencialmente peligrosas. ¿Son adorables? Jaque interrumpió, sacando un holograma de su datapad. La imagen mostraba lo que parecía ser una mezcla entre un oso de peluche y una nube de algodón de azúcar, con ojos grandes y redondos que podrían derretir titanio. Vamos, comandante. Estas cosas parecían diseñadas por una compañía de tarjetas de felicitación. Vex, dijo Vex lentamente, es exactamente el problema. La sala de reuniones quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital. Jaque miró a su alrededor al equipo de investigación reunido, todos los cuales lo miraban con expresiones que iban desde la lástima hasta el horror apenas disimulado. La población local los llama ositos de peluche, continuó la doctora. Mira Kell, la xenobióloga jefa de la estación. Era una criatura alta y esbelta con 4 brazos y la paciencia de alguien que había pasado su carrera explicando cosas obvias a personas que deberían saberlo mejor. Parecen inofensivos, incluso beneficiosos. Pero, doctora Martínez, debe entender que las apariencias pueden ser engañosas. Sí, lo entiendo. Jaque se cruzó de brazos. Mire, he lidiado con fauna agresiva antes. Gatos navaja, babosas venenosas, esas cosas en Kepler 442 b que escupen ácido. Creo que puedo con algunos osos de peluche enormes. El comandante Vex intercambió una mirada con el doctor que decía mucho. Era el tipo de mirada que decía, aquí vamos de nuevo. ¿Y por qué siempre nos envían a los seguros de sí mismos? Doctora Martínez, Vex lo intentó una vez más. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Bajo ninguna circunstancia debe hacer contacto físico con los osos acurrucados ni con sus crías. Pueden parecer amigables,
pero tienen ciertos patrones de comportamiento que son extremadamente problemáticos para los humanos específicamente. Jake puso los ojos en blanco con tanta fuerza que prácticamente se vio el cerebro. ¿Qué van a hacer? Abrazarme hasta la muerte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Oh, dijo Jake, con una leve sonrisa vacilante. Oh, hablas en serio. Totalmente en serio, confirmó el Dr. Kell. Los cachorros, sobre todo, forman vínculos emocionales inmediatos e irrompibles con cualquier criatura que perciban como familia, y por razones que aún no comprendemos del todo, parecen encontrar a los humanos particularmente atractivos. Pero la atención de Jake ya se había desviado hacia el holograma de los cachorros, que parecían haber sido diseñados específicamente para despertar todos los instintos protectores del universo conocido. ¿Qué tan peligroso podía ser algo tan adorable? Últimas palabras famosas, como resultó ser. 48 horas después, Jake caminaba penosamente por los prados increíblemente verdes de Flufford, murmurando quejas sobre la burocracia alienígena en voz baja. Había pasado 2 días enteros rellenando formularios, asistiendo a seminarios de seguridad y escuchando al comandante Vex hablar monótonamente sobre los protocolos adecuados. 2 días de su vida que jamás recuperaría, todo porque unos peluches gigantescos le habían dado al equipo de reconocimiento un caso de ternura. Exceso de precaución, se quejó mientras ajustaba su equipo de campo. Probablemente nunca había visto un depredador de verdad. El paisaje a su alrededor parecía como si alguien hubiera mezclado un documental de naturaleza con la ilustración de un libro infantil. Colinas ondulantes cubiertas de hierba suave que parecían brillar bajo el sol alienígena. Flores que tintineaban suavemente con la brisa y árboles que parecían esculpidos por un artista que jamás había conocido un ángulo agudo. Era el tipo de lugar que te daba ganas de echarte una siesta o de ponerte a cantar espontáneamente. Jake revisó su escáner. No había señales de vida más grandes que una ardilla en 50 metros. Perfecto. Podría recolectar sus muestras, tomar sus lecturas y regresar a la estación a tiempo para demostrarle al comandante Vex que los humanos no eran tan imprudentes como todos parecían creer. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido como el estornudo de un gatito, mezclado con la risita de un bebé, proveniente de detrás de unos arbustos particularmente esponjosos. Jake Martínez era muchas cosas. Confiado, testarudo y, a veces, insoportable. Pero no era estúpido. Sabía que era probablemente ese sonido. La pregunta era si era lo suficientemente profesional como para ignorarlo y ceñirse a los parámetros de su misión. Alerta de spoiler, no lo era. Solo una mirada rápida, se dijo, acercándose sigilosamente hacia el sonido. Observación científica desde una distancia prudencial. ¿Qué podía salir mal? Apartó una rama y se encontró mirando fijamente los ojos más grandes, redondos e increíblemente adorables que jamás había visto. El cachorro era del tamaño de un perro pequeño, cubierto de un pelaje que parecía más suave que una nube, y de alguna manera, lograba brillar en 3 tonos lavanda diferentes. Inclinó la cabeza hacia Jake, con una expresión de curiosidad tan pura e inocente que su corazón se hizo papilla al instante. «Oh», susurró Jake. «Oh, eres ridículamente adorable». El cachorro emitió un sonido como una pequeña campana de viento y dio un paso hacia él. «Atrás, pequeño», dijo Jake, aunque su voz ya se había vuelto suave y empalagosa. «Se supone que debo observar, no interactuar». El cachorro dio otro paso y Jake notó que tenía unas patitas que parecían diseñadas específicamente para agarrarse a cosas. O a personas. También notó que sus ojos se agrandaban y se volvían más redondos, lo que debería haber sido físicamente imposible, pero por alguna razón no lo era. «No», dijo Jake con firmeza, principalmente para sí mismo. «Rotundamente no. Soy un xenobiólogo profesional, no un voluntario de un zoológico interactivo». El cachorro emitió un sonido que sonó exactamente como un suspiro de satisfacción y se dejó caer boca arriba, revelando una barriga peluda que prácticamente pedía a gritos ser acariciada.
La determinación profesional de Jake duró aproximadamente 3 segundos más. Bueno, quizás solo un momento. En el momento en que su mano tocó el pelaje del cachorro, todo se descontroló. El pelaje era de alguna manera incluso más suave de lo que parecía, y el cachorro inmediatamente envolvió sus pequeñas patas alrededor de la muñeca de Jake con un agarre que se sintió sorprendentemente fuerte para algo tan pequeño. Entonces comenzó a ronronear. No era un ronroneo de gato, sino algo que sonaba como un pequeño motor hecho de felicidad. Bueno, es suficiente, dijo Jake, intentando retirar con cuidado su mano. Realmente debería. Fue entonces cuando aparecieron los otros cachorros. Emergieron de los arbustos como pequeños y adorables comandos, rodeando a Jake con precisión militar. 6, luego 8, luego 12 criaturas increíblemente lindas, todas haciendo esos pequeños sonidos de campanillas de viento y mirándolo con ojos que de alguna manera transmitían alegría pura y determinación absoluta. «Oh», dijo Jake. El primer cubo todavía estaba aferrado a su muñeca, el segundo se había agarrado a su tobillo, el tercero de alguna manera trepaba por su pierna con el entusiasmo de un montañero que llega al campamento base. «No, no, no». Jake protestó débilmente mientras más cachorros se unían a lo que rápidamente se estaba convirtiendo en un ataque coordinado de afecto. «No debería. Oye, qué cosquillas». En cuestión de minutos, Jake se encontró sentado en medio del prado, completamente cubierto de cachorros que ronroneaban y se acurrucaban. De alguna manera, se las habían arreglado para que no pudiera moverse sin molestar al menos a 3 de ellos, y cada vez que intentaba cambiar de posición, emitían esos ruiditos desgarradores que lo hacían sentir como un monstruo por siquiera considerarlo. «Esto no está bien», murmuró en su unidad de comunicación. «Control de estación, habla el doctor Martínez. Puede que tenga un pequeño problema». Pequeño definido, llegó la voz del comandante Vex, ya cargada con el peso de la inevitable decepción. Jake bajó la mirada hacia la docena de cachorros que ahora habían reclamado varias partes de su cuerpo como lugares personales para dormir la siesta. Uno incluso había logrado acurrucarse en su regazo y lo miraba con una expresión de adoración tan pura que Jake sintió que su corazón se derretía y se reconstruía en un charco de baba. «Voy a necesitar un equipo de rescate», dijo, «y tal vez una grúa». 20 minutos después, Jake había pasado de ser un pequeño problema a llamar a la caballería. El equipo de rescate que llegó estaba formado por el comandante Vex, la doctora Kelly y alguien a quien Jake aún no conocía, pero que parecía capaz de levantar una pequeña nave espacial. «Doctor Martínez», gritó el comandante Vex desde lo que claramente consideraba una distancia segura. «Por favor, mantenga la calma y no haga movimientos bruscos». No hacer movimientos bruscos no era realmente el plan, respondió Jake, con la voz ligeramente apagada por el cachorro que había decidido que su hombro era el lugar perfecto para echarse una siesta. El plan consistía más bien en volver caminando a la estación como una persona normal. La doctora, que le estaba analizando la situación con su analizador portátil, mientras sus 4 brazos trabajaban frenéticamente sobre los controles. «Fascinante», murmuró. «Los cachorros han formado una clásica formación protectora alrededor de lo que perciben como un miembro de la familia». «No soy un miembro de la familia», protestó Jake. «Soy un científico que cometió un pequeño error». Los cachorros respondieron a su voz alzada acurrucándose más cerca y ronroneando más fuerte, lo que de alguna manera hizo que sus protestas sonaran aún menos convincentes. «Doctor Martínez», dijo el doctor Kell con paciencia, «le presento al jefe Grunt, nuestro jefe de seguridad». El gigante musculoso dio un paso al frente y saludó levemente con la mano. Cuando habló, su voz era sorprendentemente aguda y chillona, como si alguien hubiera puesto un silbato diminuto dentro de un tren de carga. «Oiga, doctor, no se preocupe. Lo sacaremos de este lío». «Gracias», dijo Jake con genuino alivio. «Por fin, alguien que puede manejar esta situación con la fuerza adecuada».
El jefe Grunt echó un vistazo al montón de cachorros que rodeaban a Jake y su expresión de tipo duro se transformó al instante en algo digno de un anuncio de tarjetas de felicitación. ¡Ay, Dios mío!, chilló. Son tan esponjosos. Mire sus patitas. Y esos ojos. Grunt, dijo el comandante Vex bruscamente. Concéntrese. Bien, bien. Grunt negó con la cabeza e intentó volver a parecer profesional. Bueno, doctor, voy a intentar distraerte mientras te escabulles. Quizás si tiro algunas de estas bayas por allá. Extendió la mano para coger un puñado de la fruta local, pero en cuanto acercó la mano a los cachorros, todos se giraron para mirarlo con lo que solo podría describirse como una desaprobación educada pero firme. 12 pares de ojos increíblemente adorables lo miraron con una expresión que decía claramente: vemos lo que intentas hacer y no lo apreciamos. Grunt se quedó paralizado. Jefe, ¿me están mirando? Sí, Grunt. Eso es lo que hacen los ojos. No. O sea, me miran como si supieran exactamente lo que estaba pensando. Su voz había subido otra octava. Es un poco aterrador. El doctor Kell suspiró y se acercó, evitando con cuidado cualquier movimiento brusco. Los cachorros han formado lo que llamamos un grupo de adopción alrededor del doctor Martínez. Lo han identificado como un miembro compatible de la familia y ahora lo protegen de posibles amenazas. ¿Qué tipo de amenazas?, preguntó Jake. Principalmente cualquier cosa que intente separarlos de su nuevo miembro de la familia, que, por desgracia, nos incluye a nosotros. Como para demostrarle su punto, los cachorros cambiaron ligeramente de posición, formando lo que parecía sospechosamente un perímetro defensivo alrededor de Jake. Era la formación militar más adorable de la historia de la galaxia. Esto es ridículo, declaró Canderbex. Son criaturas pequeñas. Seguramente podemos simplemente. Fue entonces cuando oyeron el sonido. Un llamado bajo y retumbante que parecía provenir de todas partes a la vez, como una sirena de niebla hecha de terciopelo. Los cachorros se animaron de inmediato, moviendo sus orejitas de emoción. «Oh, no», susurró el doctor Kell. «Los padres». «¿Los padres?», preguntó Jake, aunque estaba bastante seguro de que no quería saber la respuesta. El primer osito adulto emergió de la línea de árboles como una montaña de pelusa viviente. Era fácilmente del tamaño de un edificio pequeño, con un pelaje que parecía atrapar y retener la luz del sol. Al ver a Jake rodeado de sus crías, emitió un sonido entre un ronroneo y un derrumbe. «De acuerdo», dijo Jake débilmente. «Es un oso de peluche enorme». El segundo padre apareció desde la dirección opuesta, moviéndose silenciosamente a pesar de ser aproximadamente del tamaño de un autobús urbano. Al ver al equipo de rescate, ladeó su enorme cabeza y emitió un sonido que se tradujo claramente en «¿Y ustedes quiénes son?». El jefe Grunt echó un vistazo a los osos adultos y emitió un sonido como el de un globo desinflándose. «Voy a necesitar refuerzos», chilló por su comunicador, «y posiblemente terapia». Los osos adultos se acercaron lentamente, con sus enormes ojos fijos en Jake con una expresión que solo podía describirse como aprobación paternal. Rodearon al grupo una vez, olfatearon delicadamente el aire y luego se posaron a ambos lados de Jake como montañas vivientes. «Creo», dijo el doctor Kell con cuidado, «que quizás subestimamos la complejidad de esta situación». El ojo del comandante Vex volvió a temblar, pero esta vez fue menos un tic y más un espasmo. «Doctor Martínez, ¿qué hacía exactamente aquí?». «Creo», Jake miró a su nueva familia, una docena de cachorros ronroneando y dos padres del tamaño de una casa que ahora lo observaban con profunda satisfacción. Uno de los adultos había empezado a emitir un sonido sordo que parecía cantar. «Creo», dijo Jake lentamente, «que quizá me hayan adoptado». Lo que sucedió a continuación solo podría describirse como el secuestro más bien intencionado de la galaxia. En cuanto Jake pronunció la palabra adoptado, ambos ositos adultos se animaron con un entusiasmo que hizo temblar el suelo.
El más grande de los dos, a quien Jake llamaba mentalmente mamá grande porque su cerebro aparentemente había renunciado a la terminología científica, emitió un sonido como un rugido de satisfacción y empezó a hacer algo que sospechosamente parecía bailar de alegría. Para una criatura del tamaño de un edificio pequeño, era sorprendentemente elegante. Bueno, dijo Jake con nerviosismo, parece una reacción positiva. El segundo adulto, papá oso, parecía apropiado. Había empezado a reunir lo que parecían materiales para su nido. Hierbas suaves, pétalos de flores y lo que parecían cojines naturales se colocaban cuidadosamente alrededor de Jake en un patrón cada vez más elaborado. Doctora Kell, llamó Jake, intentando no moverse mientras papá oso colocaba delicadamente una hoja particularmente esponjosa detrás de su cabeza. ¿Qué están haciendo exactamente? La doctora Kell tomaba notas frenéticamente, moviendo los antebrazos como un borrón por varios bloques de datos. Basándonos en observaciones preliminares, parecen estar preparándote para una estancia a largo plazo. ¿Definir a largo plazo? Bueno, dado que los osos acurrucados suelen preparar sus guaridas de invierno a finales del verano, y considerando que su ciclo de hibernación dura aproximadamente 6 meses. Hizo una pausa, comprobando sus cálculos. Calculo que planean tenerte hasta la primavera. Jake parpadeó. Disculpa, ¿acabas de decir 6 meses? Sí, o tomar algunas semanas, dependiendo de las condiciones climáticas. El comandante Vex, que había mantenido una distancia prudencial con la determinación de quien ha aprendido a desconfiar de las cosas monas, dio un paso adelante. Esto es inaceptable. El doctor Martínez es miembro de este equipo de investigación. Tiene deberes y responsabilidades. Mamá Grande giró su enorme cabeza hacia Vex y emitió un sonido inequívocamente desdeñoso. Era el tipo de sonido que decía, «Qué bonito, cariño, pero los adultos están hablando». Luego volvió a lo que parecía estar esponjando el nido improvisado de Jake. «No creo que le impresione tu autoridad», observó Jake. Mientras tanto, papá oso había desaparecido entre los árboles y regresado con lo que parecía un suministro de bayas para un mes. Empezó a clasificarlas cuidadosamente por color y tamaño, levantando ocasionalmente una para examinarla a la luz antes de añadirla a pilas específicas. «Oh, no», susurró el doctor Kell, observando la preparación sistemática de la comida. «Están aprovisionándose. ¿Es malo?» Se están asegurando de que tengas suficiente comida para la hibernación. Doctora Martínez, creo que no lo entiende. Para ellos, no es una científica visitante. Es una recién adoptada miembro de la familia que necesita prepararse para su primer invierno con el clan. Como para demostrarle su punto, papá oso seleccionó una baya particularmente grande y jugosa y se la ofreció a Jake con una expresión de tal orgullo paternal que Jake sintió que se le encogía el corazón. «No puedo comer eso», protestó Jake débilmente. «No tengo ni idea de si es seguro para el consumo humano». La expresión de papá oso cambió a algo que parecía una mezcla de preocupación y determinación. Emitió un suave ruido sordo y acercó la baya al rostro de Jake. «Creo que insiste», observó el jefe Grunt desde su posición detrás del comandante Vex. El jefe de seguridad había recuperado algo de la compostura, aunque seguía lanzando miradas anhelantes a los cachorros cuando creía que nadie lo veía. «Esto se está saliendo de control», declaró Vex. «Tenemos que implementar protocolos de extracción de emergencia». «¿Qué clase de protocolos?», preguntó Jake, aunque algo en el tono de Vex le hizo sospechar que no le iba a gustar la respuesta. «Dardos tranquilizantes». Toda la familia de ositos, cachorros y adultos, se giró de inmediato para mirar al comandante Vex con expresiones de tan profunda decepción que incluso sus rasgos reptilianos parecían reflejar vergüenza. «O tal vez no», añadió Vex apresuradamente. La doctora que le había estado realizando escaneos continuos durante la conversación, y su expresión era cada vez más preocupada. «Comandante, tenemos un problema mayor.
Estoy detectando cambios bioquímicos inusuales en el Dr. Martínez. ¿Qué tipo de cambios? Sus niveles de feromonas están cambiando para coincidir con los de los ositos jóvenes. El contacto cercano prolongado parece estar desencadenando algún tipo de respuesta adaptativa. Jake sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire alienígena de la noche. ¿Estás diciendo que me estoy convirtiendo en un osito? No, nada tan dramático. Pero tu cuerpo está empezando a producir los marcadores químicos que los ositos usan para identificar a los miembros de la familia. Cuanto más tiempo pases con ellos, más fuertes se volverán esos marcadores. ¿Y eso significa? Significa que incluso si logramos separarte de esta familia, olerás a familia para todos los demás ositos acurrucados del planeta. Serás cebo para adopción donde quiera que vayas. Las implicaciones de esto golpearon a Jake como un tren de carga, hechas de ironía cósmica. Así que estoy atascado. Cada vez más. Sí. Papá oso, aparentemente satisfecho con su selección de bayas, había pasado a lo que parecía ser un comportamiento de acicalamiento. Estaba arreglando delicadamente el cabello de Jake con una enorme pata mientras emitía ruidos sordos de satisfacción. «Esto realmente está sucediendo», dijo Jake débilmente. «Me están adoptando a la fuerza a osos de peluche alienígenas». «Míralo por el lado bueno», ofreció el jefe Grunt. «Al menos parecen muy felices con eso». Big Mama había terminado de construir el nido y ahora estaba demostrando las posiciones correctas para dormir acurrucándose en una enorme bola esponjosa. Miró a Jake expectante. Luego palmeó el suelo junto a ella con una enorme pata. «Creo que quiere que practique la hibernación», dijo Jake. «Dr. Martínez», dijo el comandante Vex lentamente. «Por favor, dime que no estás considerando esto». Jake miró a su nueva familia. Los cachorros lo observaban con expresiones de pura adoración. Los adultos irradiaban satisfacción y satisfacción paternal. Era, tuvo que admitirlo, probablemente el mayor amor que había sentido en años. «Soy científico», dijo finalmente. «Y esta es probablemente la oportunidad más única para la observación del comportamiento en la historia de la xenobiología». Eso no es una respuesta. Jake suspiró y miró las estrellas alienígenas que comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. «Pregúntamelo de nuevo en 6 meses». 3 horas después, Jake se encontraba en medio de lo que solo podría describirse como la situación de rehenes más cómoda de la galaxia. Mamá oso le había enseñado con éxito los fundamentos de la etiqueta para compartir nido. Papá oso había logrado que probara solo una baya, que resultó saber a tarta de queso con fresas mezclada con sol. Y los cachorros se habían organizado en lo que parecía ser un sistema de seguridad viviente alrededor de toda la unidad familiar. La doctora, que le había instalado una estación de investigación portátil a una distancia que los ositos consideraban respetuosa. Lo suficientemente cerca para conversar, lo suficientemente lejos para evitar despertar sus instintos protectores. Había estado realizando pruebas sin parar y su expresión se volvía más fascinada y preocupada a cada hora. «Doctora Martínez», la llamó en voz baja, «necesito compartir algunos hallazgos con usted». «¿Buenas o malas noticias?», preguntó Jake, liberándose con cuidado de un cachorro particularmente decidido que había reclamado su brazo izquierdo como un lugar privilegiado. «Depende completamente de su perspectiva». La comandante Vex, que llevaba casi una hora caminando de un lado a otro como un depredador enjaulado, se detuvo a mitad de camino. «Díganos, doctora». La doctora, que le activó su pantalla holográfica, mostrándole un complejo diagrama molecular que no le decía absolutamente nada a Jake, pero que para ella parecía tener todo el sentido. «He estado analizando los cambios bioquímicos que ocurren en el sistema de la doctora Martínez y he hecho algunos descubrimientos notables. ¿Como por ejemplo? Primero, la adaptación de feromonas que mencioné antes es mucho más sofisticada de lo que pensé inicialmente. Los humanos no solo producimos sustancias químicas que imitan los marcadores familiares de los osos acurrucadores.
Producimos la firma química exacta que nos identifica como el miembro ideal de la familia adoptiva. Jake sintió un nudo en el estómago. Define ideal. Los osos acurrucadores tienen requisitos muy específicos para integrarse en la manada. El nuevo miembro debe ser inofensivo, emocionalmente receptivo, capaz de formar vínculos duraderos. Hizo una pausa, revisando sus notas, capaz de proporcionar lo que llaman una satisfacción óptima de acurrucamiento. El espíritu mental dijo, disculpa, ¿y ahora qué? El jefe Grunt, que intentaba parecer duro mientras fotografiaba a escondidas a los cachorros con su comunicador personal, levantó la vista bruscamente. ¿Acaba de decir que los humanos son cariñosos profesionalmente? En esencia, sí, pero hay más. El doctor Kell manipuló el holograma, mostrando patrones de escaneo cerebral. He estado monitoreando las respuestas neuroquímicas del Dr. Martínez durante este encuentro. Sus niveles de oxitocina y dopamina están por las nubes. La producción de endorfinas se encuentra en niveles típicamente asociados con las experiencias humanas más positivas. Las hormonas del estrés son prácticamente inexistentes. Entonces, ¿vestirlo? Martínez, desde un punto de vista puramente biológico, ser adoptado por ositos de peluche podría ser la situación de vida óptima para la salud psicológica y física humana. El silencio que siguió fue roto solo por el suave ronroneo de los cachorros y el lejano rumor de los ositos adultos, que aparentemente discutían sobre dónde dormir esa noche. Es imposible, declaró el comandante Vex rotundamente. ¿Lo es? El doctor Kell mostró otra pantalla, esta con datos históricos. He estado revisando los informes originales de la encuesta de este planeta, comandante. Los que estaban clasificados por encima del nivel de autorización del Dr. Martínez. Jake sintió otra sensación de hundimiento, esta vez mucho más profunda. ¿Qué informes de la encuesta? El doctor Kell parecía incómodo. Los informes que llevaron al establecimiento de esta estación de investigación. Los informes que recomendaban específicamente estudiar las interacciones entre humanos y ositos de peluche. Dr. Kell, dijo el comandante Vex lentamente. Está pisoteando información clasificada. Con todo respeto, comandante, creo que el Dr. Martínez tiene derecho a saber por qué lo enviaron aquí. Las piezas empezaron a encajar en la mente de Jake, como un rompecabezas particularmente retorcido. No me enviaron aquí para estudiar la fauna local, ¿verdad? No exactamente. Me enviaron aquí para que me estudiaran. El doctor Kell asintió con reticencia. Los informes preliminares sugerían que los humanos y los ositos de peluche podrían tener una compatibilidad única. El Consejo de Investigación quería probar la hipótesis con un voluntario que no se dejara influir por el conocimiento previo del resultado esperado. ¿Quieres decir que querían probarlo en alguien que no supiera que era un conejillo de Indias? Es una forma bastante cruda de decirlo, pero en esencia correcta. Jake miró a su familia adoptiva, que observaba la conversación con expresiones de interés cortés, como si la siguieran a pesar de la barrera del idioma. Big Mama emitió un suave sonido interrogativo y le acarició suavemente el hombro en lo que era claramente un gesto de apoyo. Bueno, déjame aclarar esto, dijo Jake lentamente. La comunidad científica de la Tierra sospechaba que los humanos podrían ser los compañeros perfectos para osos de peluche alienígenas gigantes, y en lugar de simplemente pedir voluntarios, decidieron engañar a alguien para que lo hiciera. La preocupación era que conocer el resultado esperado podría influir en el comportamiento del sujeto y comprometer la validez del estudio, explicó el comandante Vex, aunque tuvo la delicadeza de parecer ligeramente avergonzado. ¿Y te pareció bien? Me dijeron que te habían informado completamente sobre la naturaleza de tu misión. Jake sintió que una carcajada se le formaba en el pecho, aunque no estaba del todo seguro de si era de diversión o de histeria. Así que no estoy atrapado aquí por accidente, estoy atrapado aquí a propósito. No estás atrapado, dijo el Dr. Kells con suavidad. Los cambios bioquímicos son reversibles con el tiempo y la distancia. Si de verdad quieres irte,
Podemos implementar protocolos de separación gradual. Tomaría varias semanas, pero se podría hacer. Uno de los cachorros, el primero que tocó, Jake se dio cuenta. Se había subido a su regazo durante la conversación y ahora lo miraba con esos ojos increíblemente expresivos. Emitió un suave sonido que, de alguna manera, transmitía comprensión y una pregunta amable. Por favor, no nos dejes. Jake miró al equipo de investigación, todos observándolo con distintos grados de culpa, curiosidad e interés profesional. Luego miró a su familia adoptiva, que irradiaba calidez, aceptación y amor incondicional de una manera que le oprimió el pecho con una emoción inesperada. ¿Sabes qué es lo realmente retorcido?, dijo finalmente. ¿Qué es eso?, preguntó el Dr. Kells. Ni siquiera me enoja que me hayan engañado. Me enoja que a nadie se le haya ocurrido preguntarme si quería ser voluntario para esto. Rascó al cachorro detrás de lo que parecían orejas, lo que le valió un ronroneo que sonaba a satisfacción en formato de audio. Porque, sinceramente, esto podría ser lo mejor que me ha pasado en la vida. El ojo del comandante Vex había dejado de temblar por completo. Ahora solo parecía confundido. Doctor Martínez, dice que quiere quedarse aquí. Jake consideró la pregunta seriamente. Pensó en su vida en la Tierra. El apartamento solitario, el ambiente académico competitivo, la presión constante por demostrar su valía. Luego pensó en la sensación de estar rodeado de criaturas que lo habían visto y decidido que era justo lo que su familia necesitaba. Dijo Jake con cuidado, que quizás sea hora de que empecemos a pensar en esta situación de otra manera. ¿Qué quiere decir? Jake sonrió, y por primera vez desde su llegada a Fluff World, era una sonrisa de pura travesura en lugar de arrogancia. O sea, si los humanos y los ositos de peluche son tan compatibles como sugieren los datos del Dr. Kell, ¿por qué debería ser yo el único que se lo pasa bien? A Jake le tomó exactamente 37 minutos revolucionar por completo las relaciones interespecies en Fluff World, aunque sería el primero en admitir que la mayor parte del trabajo fue realizado por 12 cachorros muy decididos y 2 ositos acurrucadores adultos excepcionalmente pacientes. Bueno, todos, anunció Jake desde su posición, en el centro de lo que se había convertido en un nido bastante impresionante. Tengo una propuesta. El comandante Vex, el Dr. Kell y el jefe Grunt intercambiaron miradas cautelosas. En su experiencia combinada, las propuestas de humanos recién adoptados rara vez terminaban bien para la eficiencia administrativa de la estación. Escucho, dijo el Dr. Kell con cautela. Tal como lo veo, tenemos varias opciones. Opción 1. Pasan las próximas semanas intentando desprogramar mi bioquímica mientras yo me siento cada vez más miserable y a estas adorables criaturas se les rompe el corazón. Hizo un gesto hacia los cachorros, quienes parecieron entender la esencia de la conversación y tenían una expresión apropiadamente trágica ante la mera sugerencia. Logan, eso no parece óptimo, admitió el Dr. Kell. Opción 2, me quedo aquí permanentemente. Me descartas como una víctima de la investigación y pasas el resto de tus carreras explicando al comando de la Tierra por qué perdiste a un xenobiólogo por abrazaderas agresivas. El ojo del comandante Vex se sacudió ante la idea de ese informe de incidente en particular. Jake continuó, su sonrisa se amplía, la opción 3, adoptamos la situación y la convertimos en el programa de integración entre especies más exitoso en la historia galáctica. Explique, dijo Vex rotundamente. Jake se extrajo cuidadosamente de la pila de cachorros, que requería aproximadamente 5 minutos de negociación suave y promete regresar pronto, y se puso de pie para dirigirse a sus colegas correctamente. Piénsalo. Hemos descubierto accidentalmente que los humanos y los osos acurrucados están esencialmente hechos el uno para el otro. Estamos hablando de una especie que considera que la unión familiar óptima es una necesidad de supervivencia, emparejada con una especie que aparentemente produce los marcadores bioquímicos exactos para que esa unión sea exitosa. ¿Tu punto? Mi punto es que en lugar de luchar contra esto, deberíamos descubrir cómo hacer que funcione para todos.
Jake miró a su familia adoptiva, que estaba observando los procedimientos con la atención educada de las criaturas que aprendieron que a los humanos les gusta hablar antes de llegar a conclusiones obvias. El doctor Martínez, dijo el comandante Vex lentamente, ¿está sugiriendo que conviertan esta estación de investigación en algún tipo de centro de adopción entre especies? Estoy sugiriendo que convirtamos esta estación de investigación en el primer programa de intercambio cultural de Snuggle Bear Human Snuggle. Piense en las oportunidades de investigación. Piense en las implicaciones diplomáticas. Piense en el potencial turístico. Piense en el potencial turístico. El jefe Grunt, que había estado inusualmente tranquilo durante este intercambio, de repente se animó. Espera, ¿estás diciendo que más humanos podrían venir aquí? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. ¿Los humanos que también podrían ser adoptados por los osos acurrucados? Ciertamente es posible. La fachada de tipo duro de Grunt se rompió por completo. ¿Podría? Quiero decir, hipotéticamente hablando, ¿alguien podría solicitar una tarea específica a este programa? La doctora Kell miró a su jefe de seguridad. Grunt, ¿estás diciendo que quiere ser adoptado por los osos acurrucados? Estoy diciendo hipotéticamente, si alguien se encontraba en una situación en la que las criaturas pequeñas y adorables querían acurrucarse con ellos durante periodos prolongados, que alguien no se oponga por completo a la experiencia. La sonrisa de Jake ahora amenazaba con dividir su rostro por la mitad. Doctor Kell, ¿qué muestran sus escaneos sobre el resto de la compatibilidad bioquímica del equipo? La doctora Kell, se alcanzó a pesar de las posibilidades científicas, comenzó a ejecutar escaneos rápidos de sus colegas. Fascinante. Commander Vex muestra indicadores de compatibilidad moderados, aunque su fisiología reptiliana podría dar lugar a diferentes patrones de unión. Las lecturas del jefe Grunt son en realidad bastante notables. Su perfil psicológico sugiere que podría ser aún más compatible que usted, el doctor Martínez. Esto es ridículo, Kandervex protestó, aunque su tono carecía de su convicción habitual. No podemos simplemente abandonar nuestros parámetros de misión para jugar a la caza con la fauna local. ¿Por qué no? Jake preguntó. ¿Cuál fue nuestra misión? ¿Realmente? Estudiar el potencial de integración humana con especies recién descubiertas. Bueno, felicitaciones, comandante. Misión cumplida. Como si sintiera que esta era su señal, los cachorros Snuggle Bear comenzaron una ofensiva de encanto coordinado que habría impresionado a estrategas militares en toda la galaxia. Se acercaron al equipo de investigación con movimientos cuidadosos y no amenazantes, haciendo sonidos suaves y acogedores que de alguna manera transmitieron tanto amistad como una invitación para unirse al círculo familiar. El jefe Grunt duró aproximadamente 15 segundos antes de estar sentado con las piernas cruzadas en el suelo con 3 cachorros investigando sus arneses de equipo con curiosidad científica. «Oh, esto es bueno», chilló, su voz trepando a varias octavas. Cuando un cachorro comenzó ronroneando contra su brazo. «Esto es muy agradable de hecho». La doctora Kell se encontró objeto de un intenso escrutinio de 2 cachorros particularmente inquisitivos que parecían fascinados por su anatomía antebrazada. «Son notablemente inteligentes», murmuró, permitiendo que uno examine su escáner con una pausa cuidadosa, y sus protocolos de integración social son mucho más sofisticados de lo que sugirieron nuestros informes preliminares. Incluso el comandante Vex, a pesar de sus protestas, parecía estar vacilante cuando Big Mama se acercó a él con el tipo de expresión materna paciente que sugirió que había tratado con niños tercos adoptados antes. Ella se acomodó a su lado, sin tocar, lo suficientemente cerca como para ser acompañable, y comenzó a hacer suaves sonidos retumbantes que de alguna manera transmitieron tanto bien como bienvenida como comprensión. «Esto es altamente irregular», Vex murmuró, aunque no se alejó. «Yo, tal vez», dijo Jake, observando cómo sus colegas se integraban sistemáticamente en lo que rápidamente se estaba convirtiendo en una familia extendida muy grande y muy feliz. Pero probablemente también el escenario de primer contacto más exitoso en la historia humana. Papa Bear,
Aparentemente satisfecho de que los nuevos miembros de la familia se estaban estableciendo correctamente, había comenzado la distribución de bayas de la noche. Se acercó a cada humano con selecciones cuidadosas adaptadas a lo que había observado de sus preferencias. Las bayas agrias para el comandante, las dulces para el gruñido principal y una variedad cuidadosamente equilibrada para el doctor que parecía diseñado para acomodar sus requisitos digestivos más complejos. ¿Cómo sabe él lo que nos gusta? El doctor que preguntó con Wander, aceptando su selección personalizada de bayas. De la misma manera que sabían que necesitaba ser adoptado en primer lugar, respondió Jake, estableciéndose nuevamente en su nido con un suspiro satisfecho. Son muy buenos para leer lo que la gente necesita. A medida que la noche alienígena se establecía a su alrededor, la familia Snuggle Bear expandida se organizó en una formación de sueño cómoda que de alguna manera logró acomodar preferencias humanas y acurrucadas para el espacio personal y la calidez. Los cachorros se habían distribuido estratégicamente para maximizar la comodidad y la seguridad, mientras que los adultos se posicionaron para proporcionar protección y regulación de la temperatura para todo el grupo. Doctor Martínez, dijo el comandante Vex en voz baja de su posición entre dos cachorros contentos ronroneantes. Voy a necesitar presentar un informe a esto. ¿Qué vas a decir? Vex consideró esto por un largo momento, escuchando los gentiles sonidos de su nueva familia extendida que se acomoda para pasar la noche. Voy a decir que la estación de investigación ha establecido con éxito relaciones pacíficas con la población local, y que estamos implementando un programa extendido de intercambio cultural para comprender mejor la dinámica de la cooperación entre especies. Y la parte en la que todos los adoptamos por los osos de Teddy alienígena que lo llamo voluntario en la integración voluntaria en la estructura social indigenosa para fines de investigación. Jake, ¿sabes qué sabes? Vino con un impulso inexplicable de hibernar. Agresivamente amadas por criaturas que habían echado un vistazo a la humanidad y decidieron que eran exactamente lo que el universo había estado perdiendo. El informe de estado de la mañana siguiente al comando de la Tierra iba a ser muy interesante.